Fundamentos. Edificando sobre la verdad de la palabra de Dios. Bienvenidos a su programa Fundamentos. Enseñanzas bíblicas que edifican la mente, afirman el corazón y fortalecen la fe. Con el pastor Jorge Castañeda. Les invitamos a escuchar el programa de hoy. Que el Señor les bendiga. Esperamos que el Señor les esté ayudando en su acercamiento a la Biblia y que la lección anterior haya servido para comprender que este libro es extraordinario. En la primera lección desarrollamos algunas generalidades de la palabra de Dios, su unidad, su desarrollo histórico y su tema central. Hoy avanzamos a un punto más práctico. ¿Cómo está distribuida la Biblia? Para esta lección les recomiendo algo muy sencillo. Que tome su Biblia y sitúese en el índice. El índice es una herramienta pedagógica valiosa y va a ser muy útil para hoy. Allí podemos ver cómo están organizados los 66 libros que componen la Escritura. En primer lugar, notemos las dos grandes secciones de la Biblia. Aunque la Biblia es un solo libro compuesto por 66 libros, estos se agrupan en dos grandes secciones. La primera sección es el Antiguo Testamento y la segunda sección el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 39 libros y el Nuevo Testamento contiene 27. Esta división no es arbitraria, marca dos grandes momentos en la historia de la redención. Primero, la etapa de preparación, de inicios, de desarrollo, de promesas. Y la segunda sección, la etapa del cumplimiento en Jesucristo y la expansión de la iglesia, que es la obra de Jesucristo. Veamos cada sección con más detalle. Miremos la distribución del Antiguo Testamento. Tradicionalmente y para motivos pedagógicos, el Antiguo Testamento se ha agrupado en 5 bloques principales. El primer bloque es la ley, o también se le conoce como el Pentateuco o la Torá. Esta sección agrupa los 5 primeros libros de la Biblia. Se le llama ley si lo vemos desde el punto de vista de su tema más recurrente o predominante. Pentateuco, que significa 5 libros, si así se quiere hacer notar. Torá, el nombre hebreo para ley. Esta primera sección incluye Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. ¿Qué encontramos allí? Aunque la próxima lección lo explicaremos un poco más. La creación, la caída del hombre en pecado, el diluvio, Abraham y los demás patriarcas, el nacimiento del pueblo de Israel, Moisés, la salida de Egipto y la entrega de la ley. Estos libros establecen el fundamento histórico y llamémosle teológico o doctrinal de todo lo que seguirá en adelante. La segunda sección del Antiguo Testamento son los libros históricos. No son los únicos libros de carácter histórico que contienen historia. Estos libros, sin embargo, estos libros narran principalmente el desarrollo histórico del pueblo de Israel después de Moisés, de allí su nombre. ¿Qué relatan estos libros históricos? La entrada del pueblo de Israel a la tierra que Dios le prometió a Abraham, la época de los jueces, la monarquía en Israel y Judá, la división del reino, el exilio, cuando el Señor les quita la tierra que les prometió, y luego el retorno del pueblo a la tierra prometida. ¿Cuáles son los libros históricos? Josué, Jueces, Ruth,
el primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos libros muestran el cumplimiento parcial de las promesas hechas a Abraham y también revelan la constante necesidad de un redentor. La tercera sección son los libros poéticos. Estas son composiciones de carácter poético, escritas en diversos momentos por diversos personajes y en diversas circunstancias. No son poéticos en el sentido moderno, romántico quizás de la palabra. Es una manera de escribir donde a través de ella se desarrollaron profundos temas doctrinales importantes para entender la vida y la vivencia de este pueblo. Estos libros son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Aquí encontramos temas de sufrimiento, de cómo se vive el sufrimiento en piedad, oraciones, alabanzas, sabiduría, meditaciones sobre la Biblia, etc. La cuarta sección son los profetas mayores. Se les llama mayores no porque sean de más importancia, sino más bien por la extensión de sus escritos. Si usted nota, son libros muy largos. Estos profetas ministraron principalmente durante la época de la monarquía y el exilio. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Sus mensajes incluyen llamadas al arrepentimiento, advertencias de juicio, promesas de restauración, profecías mesiánicas. ¿Qué son las profecías mesiánicas? Las profecías referentes a la venida del Mesías, lo que haría, su obra. La quinta sección son los profetas menores. Se llaman menores también, no porque sean de menor importancia, sino por la extensión de sus escritos. Son 12 libros, son breves. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Al igual que los anteriores, estos libros no surgen aislados de la historia, fueron parte integral de esta historia de Israel en su monarquía, algunos en el exilio. Con Malaquías, con el libro de Malaquías, con el profeta Malaquías, concluye el Antiguo Testamento, quedando un periodo de silencio hasta que se vuelva a escribir otro libro 400 años después, cuando previo a la venida de Jesucristo. Ya hemos visto la distribución del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es la distribución clásica del Nuevo Testamento? Veamos ahora cómo está distribuida. Primero, los evangelios. Aunque existe un solo evangelio, la buena noticia de Jesucristo, tenemos 4 relatos inspirados que nos presentan la vida y obra o trabajo o lo que vino a ser nuestro Señor. Estos evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno presenta aspectos particulares del ministerio de Cristo: su nacimiento, sus enseñanzas, sus milagros, su pasión o sufrimientos, su muerte, su resurrección, su ascensión. Estas no son biografías exhaustivas. Ni siquiera cada evangelista quiso ser exhaustivo o poner en orden de la misma manera estos relatos. Son relatos selectivos, pero todos tienen un propósito instructivo y teológico, forman la base de lo que más adelante se desarrollará en la Biblia. Segunda división, el libro histórico del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles narra los eventos posteriores a la ascensión de Cristo. Empieza describiendo el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, que se llama Pentecostés. Luego la expansión del Evangelio, el establecimiento de iglesias
y la obra misionera llevada a cabo por los apóstoles. No es una historia exhaustiva de todo lo que pasó en el primer siglo. Son historias selectivas con propósitos instructivos y redentores. La tercera división del Nuevo Testamento son las cartas del apóstol Pablo. Debemos entender que Dios usó de manera especial al apóstol Pablo. A través de él nos dejó 14 cartas. Entiendo que algunos no consideran la carta a los hebreos como escrita por Pablo. Tradicionalmente, hasta un par de siglos, se consideró a hebreos dentro del grupo de cartas del apóstol, y así lo haremos nosotros. Las cartas paulinas son Romanos, primera y segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda carta a los Tesalonicenses, primera y segunda carta a Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Esta es correspondencia, literalmente son cartas, epístolas, correspondencia dirigida a iglesias o personas, pero con autoridad y aplicación permanente para hoy. En ellas encontramos doctrina, corrección, exhortación, instrucción pastoral, desarrollo de temas importantes para entender el Evangelio, la obra de Cristo. Cuarta división, cartas de carácter universal. También se llaman epístolas generales, escritas por Pedro, Juan, Santiago, Judas. Entendamos que este Judas no fue el que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Judas, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Estas cartas son Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera carta de Juan y Judas. Son exhortaciones dirigidas pero a públicos más amplios, pero igual con enseñanzas profundamente prácticas y doctrinales. El último libro de la Biblia es Apocalipsis, también llamado el libro de la revelación. El propio libro se autodenomina las palabras de esta profecía, por eso está denominado como un libro profético. Fue dado por Jesucristo resucitado a Juan el apóstol. Mediante símbolos y visiones, el libro revela la lucha de Cristo contra el mundo, contra la falsa religión y el diablo. La realidad espiritual que hay detrás de la historia, el juicio final, la consumación del reino de Dios en esta etapa, en esta era, y la gloria eterna. Y con este libro se cierra el canon bíblico, los libros bíblicos que Dios quiso que estuvieran en su palabra. Esta es la división más general y tradicional de la Biblia según su contenido y énfasis. Entendemos que no es una clasificación exhaustiva, pero sí es una clasificación que orienta. Cuando usted abre la Biblia, ya espero no la vea como una colección confusa. Está ante la ley, historia, poesía, profecía, evangelios, historia apostólica, cartas y la revelación final. Conocer esta estructura facilita la lectura, la ubicación, la comprensión. Pero no basta con saber cómo está organizada. Debemos estudiarla con entendimiento, con reverencia, en oración, con constancia. Reconocer la estructura es como la puerta de entrada al entendimiento, pero el estudio diligente, acompañado de la ayuda de Dios, obviamente, es el camino. El propósito no es solo entender, acumular conocimiento, cultura general, es conocer más a Dios, conocer a Jesucristo, el plan redentor, por medio de la palabra. Les animamos a continuar este recorrido por las Sagradas Escrituras. Que el Señor nos conceda amor por su palabra y claridad al estudiarla. Dios los bendiga. Que la verdad estudiada hoy edifique su vida. Esto fue Fundamentos Podcast. Le esperamos en el próximo programa.